¿Te gustaría entender la estructura que hay detrás del éxito con las mujeres? ¿Te gustaría conocer los 5 principios universales que hacen que una mujer no tenga otra opción que decir sí a tus peticiones? ¿Te gustaría aprender las técnicas que te harán dejar esa sensación de tengo que conocer a este tío, cueste lo que cueste? Todo esto y mucho más lo vamos a ver hoy con uno de los pioneros y más grandes referentes en el mundo de la seducción. Se trata de Carlos Schumann. Su libro The Dating Black Book, el libro negro de las citas. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Experto en Seducción, porque para alcanzar el éxito en cualquier aspecto de la vida debes formarte, debes estudiar, aprender para sorprender. Es muy parecido al proceso de vender cualquier cosa, solo que la seducción es venderte a ti mismo. En Dobla tu Carisma te ayudamos de 3 formas distintas. En primer lugar, seleccionando las más grandes figuras de la seducción de siempre para ayudarte a entender su forma de pensar y así mejorar tus habilidades sociales. Y en segundo lugar, te ofrecemos completamente gratis un resumen de los puntos más valiosos y las principales ideas de sus libros. Y en tercer lugar, te damos finalmente pasos a seguir para poner en práctica todas esas lecciones aprendidas y así poder acortar tu camino hacia el éxito. Vamos a analizar lo mejor de los mejores en el mercado y te lo vamos a dar bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Jorge Mondejar y voy a acompañarte en este camino tan emocionante. A continuación, os tengo que confesar que Carlos Schumann es uno de mis grandes referentes y lo sigo desde hace más de 10 años. Es uno de los pioneros en el tema de la seducción e introdujo ideas tan novedosas como mejorarte a ti mismo o tu estilo de vida, soportándose en estar cómodo con tu masculinidad. Fue de los primeros en introducir el término inner game o juego interno para tener más éxito con las mujeres. Él ya aparece en el libro de Neil Strauss, El Método, y tiene una obra bastante extensa de libros y programas de aprendizaje, tanto de seducción como de ventas. Como muchos que se dedican al coaching de la seducción, viene del área de las ventas, practica las artes marciales e incluso es un instructor. Sus principales ideas defiende que los problemas de los hombres vienen de una edad temprana en la que se les enseña a suprimir sus tendencias masculinas más naturales. Todo su sistema se articula en torno a la confianza en uno mismo, porque cree que debe estar construida sobre una autoestima, es decir, la valía. En segundo lugar, la autoimagen, o cómo se imagina uno comportándose y actuando. Y en tercer lugar, la autoconfianza, es decir, lo seguro que estás de tus habilidades. También te enseñará los 3 pilares principales que hacen a un hombre atractivo a las mujeres, que son la autodisciplina, la autoconfianza y el sentido del humor. Él cree que los solteros independientes y seguros jamás buscan la aprobación de otros. Y también entiende que saber cómo alimentar la tensión sexual entre un hombre y una mujer es una de las ideas principales. Y a continuación paso a comentarte una serie de citas de Carlos Schumann que condensan el conocimiento y te darán una idea mucho más clara de la manera de pensar de este autor. Y en primer lugar, un hombre puede aguantar él solo la separación de la opinión de otros y nunca se pondrá a aletear sus plumas si los demás no gustan de lo que dijo o hizo. Esta primera cita claramente apela al principio de la reputación. El peso de la reputación muchas veces se puede convertir en un lastre para mucha gente, sobre todo cuando hablamos en público. Simplemente cuando dejamos de vincularnos a lo que los demás piensan de nosotros, empezamos a ser libres. No temas esa tensión, aliméntate de ella para escalar. Esto supondrá la diferencia entre la persona que se marcha con el dulce sabor de un soltero atractivo en sus labios o el sabor decepcionante de la amistad.
Esta cita deja claro lo significante de la tensión sexual para que exista el juego de la seducción. Es algo que obvian la gran mayoría de hombres y se están saboteando a ellos mismos porque va en contra de sus propios intereses. El único comportamiento de los hombres que destroza las relaciones potenciales es tirarle los tejos a una mujer de manera desproporcionada y demasiado fuerte. La cita nos ilustra sobre un sabotaje clásico y la desconexión total con el contexto y con la otra persona, o estar completamente descalibrado y tirarle los tejos a alguien demasiado fuerte. Hay hombres que pretenden ser flexibles y llevaderos, pero en realidad están siendo percibidos como débiles. El servilismo en exceso es algo que en la gran mayoría de contextos jamás te va a ayudar y te hace dar una imagen bastante débil. Lo principal es que tomando la iniciativa demuestras dos rasgos que atraen a una mujer como las moscas a la miel, y estos son la ambición y el poder. Es simplemente una de las características de un líder y te hará mostrar un mayor estatus. No solamente es atractivo a las mujeres, sino que es atractivo al resto de las personas en general. ¿Sorprende a alguien ser diferente? Pregúntate a ti mismo cuánta vida estoy dispuesto a tener. Atrévete a vivir tu vida en tus propios términos y tendrás una sensación de libertad y de masculinidad que abrirá un nuevo horizonte ante ti. El factor sorpresa y el factor impredecibilidad es muy atractivo. Lo que aconsejo es que nunca deberías depender únicamente de rutinas memorizadas. Ahí es cuando estás siendo falso y la mujer nunca responderá a eso. Sé genuino con las mujeres y tendrás mucho más éxito. Y seamos claros, esto no es lo mismo que ser tú mismo. Depender únicamente de material memorizado no te hace ser natural en absoluto y también va a sabotear tu juego enormemente. Existe un término bastante famoso en el vocabulario de Carlos Schumann y es el de hombre alfa, alpha man, que lo utiliza con bastante frecuencia en sus seminarios, sobre todo allá por el año 2000. Posteriormente tuvo que quitarlo de su vocabulario. Obviamente no es políticamente correcto, sobre todo en ciertos contextos y desde una perspectiva de género, incluso ofensivo. Podría resultar un tanto molesto decir hombre alfa, y una de sus grandes ideas gira en torno a que la aproximación a las mujeres no es algo que realmente haces, sino que es algo que tú eres, es parte de tu identidad, es algo que eres. Él te recomendaría que pensases en términos de aproximación en todos los sitios y a todas horas, amigo. Y su sistema más famoso se articula en torno a 3 pilares. En primer lugar, tener una visión. Él habla de tener un momento espiritual, de saber visualizar tus objetivos, lo que tú quieres. Y ese momento espiritual es realmente ver algo en tu mente. Y en segundo lugar, un propósito inmediato. Este sería el segundo vértice del triángulo, algo que perseguir, algo de lo que ir detrás. Y el tercer vértice del triángulo es tu pasión, tu combustible, tu impulso, lo que te lleva, lo que te mueve, la fuerza, el motor. Y articulándose con tu visión, todo este sistema te aseguro que te ayuda a proyectar una imagen mucho más atractiva, sobre todo a los ojos del sexo opuesto. Carlos Schumann te advierte que no debes engañarte a ti mismo y que no inviertas en una pasión que no merezca ser una pasión, y deja claro que ir detrás de las mujeres, desde luego que no debe ser una pasión. Y todo el sistema se articula como una especie de reloj de cuco en el que todas las piezas se conectan las unas con las otras y crean una sinergia, un movimiento de toda tu vida en conjunto,
en el que puede llegar a atraer a las mujeres. Es decir, la aproximación a las mujeres serían parte de este sistema, no es la prioridad y mucho menos la pieza principal. Carlos Schumann te diría que el mejor talento está en primero entender la aproximación, su estructura lo suficientemente bien como para sentirte seguro de ti mismo y después añadir elementos de improvisación de tu cosecha para poder caminar por ti mismo y acostumbrarte a una serie de rutinas y contextos en los que empezarás a automatizarlo como el que conduce. Y ese talento está perfectamente conectado con actuar con verosimilitud, que es realmente lo que tú y yo queremos. Él mantiene que si lo necesitas, puedes memorizar unas cuantas cosas para salir del paso al principio, pero estás seguro de que llegará un momento en el que no las necesites. Insiste en que un exceso de material enlatado o una serie de frases como las que la gente suele memorizar para ligar es algo que es contraproducente para crear esa sensación de seguridad y comodidad. Carlos Schumann dedica gran parte de su información al tema de los abridores, que son las típicas frasecillas que la gente utiliza para abrir conversación con quien le interesa o con quien quiere ligar. De entrada, él defiende que si lo necesitas, hagas uso de material enlatado, pero no es lo principal porque, como muchos grandes gurús de la seducción, te va a decir que cuando abres en una conversación, cómo dices las cosas es mucho más importante que realmente lo que estás diciendo. No es la frase en sí, sino el tono, el lenguaje corporal, cómo te proyectas al mundo. Y otro concepto importante en Carlos Schumann es el de sobreestimación emocional y es otorgarle mucho más significado a las cosas que el que realmente lo merecen. Es un proceso completamente natural, sobre todo en lo que se refiere a la aproximación a las mujeres. Estamos haciendo una sobreestimación de las circunstancias y de ahí nace el concepto del miedo a la aproximación, que se basa en una sobreestimación pura y dura, es decir, sobreestimamos el valor de alguien basándonos únicamente en la apariencia de esa persona y el grado de belleza que pueda tener. Y el hombre le atribuye mucho más valor a esa mujer del que realmente ella le está demandando. Y te garantiza que los hombres emplearán la menor cantidad posible de tiempo observando lo que puede estar pasando por dentro de la cabeza de una mujer. Tienes que estar vigilante, estate al tanto para que no aparezca ese efecto de sobreestimación emocional. Realmente es un efecto en el que tu mente está intentando embaucarte para que le otorgues algo mucho más valor del que realmente mereces, simplemente porque sientes cierta adicción emocional al elemento en cuestión. Carlos Schumann te habla de eliminar las emociones de la ecuación, ganar cierta conciencia y ser mucho más objetivo en el hecho de que las consecuencias nunca van a ser tan negativas como las que tu mente te está diciendo en ese momento. Y uno de los resultados es que proyectarás cierto desinterés como el que ya sabe que ya atrae al resto de las personas porque sí está acostumbrado a que los demás le sigan. Es aquel que proyecta cierta indiferencia, cierta actitud, aquel que ha vivido la vida. Es aquel que es difícil de alcanzar. Y el objetivo es separar a la mujer en tu cabeza de tu vida hasta que tú tomas la decisión de incluirla en ella, es decir, que se suba a tu tren. Y recuerda que tu mente hará todo lo posible
para frenarte y que no salgas de tu zona de confort y así se convierta en una realidad autoperpetuada y autojustificada en la que tu forma de pensar dictará de manera definitiva cómo experimentas la realidad. De manera subconsciente, dejas que tu pensamiento te lleve en la dirección en la que estás mucho más cómodo y no salgas jamás de esa zona de confort. Y en toda esa zona lo único que haces es mantener una imagen autoconformista de ti mismo. Entonces la gran mayoría de creencias que se han construido en torno a las mujeres son una patraña, como la de que tienes que ser rico para atraerlas. Cuando Carlos Schumann habla de la estrategia de valor, fue uno de los primeros gurús de hablar de dos estrategias distintas en las mujeres. La primera es la del proveedor. Es aquel que será capaz de sacar adelante a tus hijos. Tiene todo el potencial económico para proveer de la protección y de la seguridad que necesitas. Realmente este no es el mejor candidato, es como querer comprar el favor de las mujeres. El candidato por el que aboga Carlos Schumann es el portador de los genes. Lo que muchos conocen como la estrategia del amante, emocionarla sexualmente, elevar su libido. Biológicamente y frívolamente todo esto es algo para tener descendencia y que unos genes fuertes prevalezcan. Por lo tanto, recuerda que lo feo o lo guapo que seas no importa en absoluto. Y uno de los grandes conceptos en torno a los que gira la manera de pensar de Carlos Schumann es el del valor. Existen múltiples maneras de valor, formas de valor que pueden hacerte mucho más atractivo al resto del personal. Obviamente el dinero puede ser una fuente de valor, pero no es la principal. Hemos estado hablando de rasgos de personalidad, seguridad en ti mismo e inteligencia que son mucho más valiosos a la hora de atraer a las mujeres. Por lo tanto, por un lado estaría el grupo de elementos que te hacen proyectar valor al resto de las personas. Luego, por otro lado, está el valor que intercambias en una conversación, porque para Carlos Schumann la interacción con una mujer es como un intercambio de valor, porque tú tienes que venir a traer más valor, a aportar más valor del que te estás llevando de esa conversación. Si no, no tiene ninguna justificación el que estés hablando con extraños. Repito, se supone que vamos a interactuar con una mujer para darle grandes cantidades de valor de alguna manera. Y en última instancia serás valioso a los ojos de una mujer y querrá estar contigo, por lo menos en tu presencia en muchísimas situaciones, le encantará. Entonces, ¿de qué se trata el valor en un hombre? Una mujer de alta calidad recibe atención constante, por lo tanto, para ella el valor en un hombre va a ser puramente la diversión. A ella no le falta atención del resto de los hombres, por lo tanto tienes que procurar que se lo pase bomba contigo, que se lo pase fenomenal, que tenga la experiencia de su vida. No observes el encuentro como una cita, porque en el momento que lo enmarcas como si fuera una cita, estás perdiendo, porque lo que tienes que hacer es llevarla a una experiencia que no va a olvidar fácilmente. Básicamente, cuando haces que una mujer se lo pase bien, tienes todo a tu favor. Por lo tanto, las citas no son citas, son planes emocionantes. La última gran idea es que un hombre alfa nunca tiene suerte. Las rachas de suerte no existen para los hombres alfa porque lo que un hombre alfa tiene es acción y resultado. Y desde luego que el comunicador de valor número 1
es la diversión, la felicidad, la emoción y por supuesto la aventura. Hasta aquí el podcast de esta semana. Si te gusta lo que has escuchado hoy, dale al botón de me gusta y estarás apoyando este humilde proyecto. Si te ha gustado, suscríbete al canal y así jamás te perderás todo este valor que te ofrezco semana tras semana y sin falta. ¡Adiós!